Hello, good night. My name is Jainer Echeverria. I am from Madrid, Bolívar. I am studying System Engineering at UNAC. Tonight I come to explain the exercise 5 application exercise of the different calculus codes. Bueno, como dije anteriormente, mi nombre es Jainer Echeverría, soy del grupo 156 del curso de cálculo diferencial. Y en el día de hoy, en este video, voy a resolver el ejercicio de aplicación, ejercicio número 5 del literal número C, el cual dice de la siguiente manera. Un tanque de guerra dispara un proyectil y da en su objetivo a 500 metros de distancia. Si dicho proyectil alcanza su altura máxima de 100 metros a mitad del camino, ¿qué ecuación describe correctamente el movimiento del proyectil? Así que comencemos. Bueno, para la resolución de este ejercicio, primeramente vamos a definir estas tres variables que tenemos aquí como se aprecia en el documento. Tenemos y, el valor de y es b sub 0 seno del ángulo por t menos un medio de gt al cuadrado. Tenemos a x que la representamos con b sub 0 multiplicado por el coseno del ángulo multiplicado por t, que t en este caso vendría a ser tiempo. Y t, que vendría siendo tiempo, lo tenemos sobre x dividido entre b sub 0 sobre el coseno del ángulo. Bueno, al tener esas tres ecuaciones claras, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar o sustituir en y. Entonces, tenemos que y es igual a b sub 0 seno del ángulo por t. Ya definimos que t es x entre b sub 0 sobre el b sub 0 y el coseno del ángulo. Entonces, como aquí nos aparece t y ya sabemos que t es este valor, pues aquí lo reemplazamos y seguimos menos un medio de g. Tenemos acá otra vez t, ya sabemos que t es este valor, entonces lo ponemos y lo elevamos al cuadrado como se aprecia aquí. Luego desarrollamos, nos queda de la siguiente manera: y igual a x seno del ángulo sobre el coseno del ángulo menos un medio de g por esto estaba elevado al cuadrado, o sea, todo lo del paréntesis lo multiplicamos por el cuadrado y nos queda x al cuadrado, b al cuadrado, b sub 0 que da b al cuadrado de sub 0, coseno al cuadrado del ángulo. Bueno, resolviendo esa operación que nos quedó, la cual voy a resaltar aquí, es esta. Desarrollándola nos queda de la siguiente manera: y igual a x, sabemos entre las identidades trigonométricas que el seno del ángulo dividido por el coseno del ángulo pues nos da la tangente del ángulo, menos, entonces nos queda de la siguiente manera: x al cuadrado de g, este 2 está dividiendo, pues pasa a multiplicar y nos multiplicaría pues a toda esta operación, a toda esta parte de abajo, perdón, y nos quedaría 2b al cuadrado sub 0 coseno al cuadrado del ángulo. Y esta ecuación que nos queda, ¿cuál es? Es nada más y nada menos que la ecuación del movimiento, la cual va a ser súper importante para en la parte final terminar hallando la ecuación correcta, la cual nos va a describir el movimiento del proyectil. Bueno, ahora vamos a utilizar esa misma ecuación que acabamos de hallar, pero con dos valores que se nos presentan en el problema. Tenemos que x es igual a 250. 250 es la mitad de 500, que es como se nos muestra acá, es la distancia a la cual el tanque o el proyectil que dispara el tanque impacta en su objetivo. Entonces 250 vendrá siendo la mitad de ese recorrido y te nos indica que en la mitad de ese recorrido ese proyectil alcanza su altura máxima. ¿Y cuál es su altura máxima? Su altura máxima es de 100 metros. Entonces reemplazamos esos valores en esta ecuación que nos quedó y nos quedaría: ponemos y, en este caso sería y, que es 100, igual 250 tangente del ángulo menos 250 al cuadrado de g, esto abajo, y seguimos desarrollando.
esto sigue quedando igual. Desarrollamos el cuadrado de 250, que vendría siendo 62.500G, y lo multiplicamos esto por este 2, y finalmente nos queda 100, que es Y, igual 250 tangente del ángulo menos 31.250 de G sobre B al cuadrado de un 0 sobre coseno al cuadrado del ángulo. La definiríamos como la ecuación número 1. Bueno, ahora hacemos lo mismo pero con otros dos valores diferentes. Estos dos valores son X, que vale 500, que es la distancia a la cual el proyectil que dispara el tanque impacta con su objetivo, y Y, que es 0. Obviamente cuando el proyectil cae, pues Y valdrá 0. Reemplazamos, como Y vale 0, entonces vamos a poner 0 en vez de Y, y nos quedaría 500 tangente del ángulo menos 500 al cuadrado de G sobre 2B cuadrado sub 0 coseno al cuadrado del ángulo, y resolvemos nada más en esta parte donde está 500 al cuadrado. 500 al cuadrado, eso finalmente nos queda esto, 250.000, y ese valor que nos queda lo debemos dividir por el 2 que aparece abajo, y eso nos queda 125.000G sobre B cuadrado sub 0 sobre coseno al cuadrado del ángulo, y esa la definimos como la ecuación número 2 que hemos encontrado. Bueno, nos vamos acercando un poquito más para hallar la tangente y pues casi terminar, dejar prácticamente listo el ejercicio. Lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar la ecuación que definimos como ecuación número 1, que es esta que está resaltada aquí, por menos 4. Ustedes estarán preguntando, ¿por qué por menos 4 y no por otro número? Y ya se van a dar cuenta por qué. Y después de hacer esto, la sumamos con la ecuación número 2. Entonces, tenemos esta ecuación 1, la vamos a multiplicar por menos 4. Entonces, 100 por menos 4 queda menos 400. 250 por menos 4 nos queda menos 1000. Tangente del ángulo se deja igual. Menos, tenemos 31.250G. Eso lo vamos a multiplicar por menos 4. Y fíjense cuánto da. Eso da 125.000 G. Da positivo, porque aquí había un menos. Ley de los signos, menos con menos da más. Y por casualidad de la vida, la ecuación 1 multiplicada por menos 4 me queda menos 400 igual a menos 1000 tangente del ángulo más 125.000 G. Y la ecuación 2 la tengo de esta manera: 0 igual a 500 tangente del ángulo menos 125.000 G. Tengo dos operaciones que son iguales y tienen signo contrario. ¿Qué se hace? Entonces cancelamos esta de arriba, esta con esta, y simplificamos y nos queda de la siguiente manera: menos 400 igual a menos 500 tangente del ángulo más 0. Ahora, con estos valores vamos a despejar la tangente. Tenemos la ecuación que nos quedó: menos 400 igual a menos 500 tangente del ángulo. Como la que nos interesa es la tangente del ángulo, pues la pasamos de este lado, del lado izquierdo de la operación, y nos queda tangente del ángulo igual a menos 400 menos 500. Primero simplificamos, cancelamos estos dos ceros con estos dos ceros, y después aplicamos ley de los signos: menos con menos nos da más. Finalmente la tangente del ángulo es igual a 4 quintos. Ahora vamos a hallar el ángulo de esta tangente aplicando arco tangente. Esto lo podemos hacer en una calculadora. Yo aquí tengo la mía para mostrarla. Entonces, ángulo es igual a tangente menos 1 de 4 quintos. Entonces, aquí no sé si se alcanza a apreciar. El resultado es ese que aparece ahí. El ángulo de esta
esta ecuación, de esto que tenemos aquí, es igual a 38.66 grados. Bueno, ahora ya tenemos la tangente del ángulo, que es igual a 4/5. Ahora necesitamos hallar el coseno del ángulo. Tenemos dos cosas, tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Entonces nos toca utilizar el teorema de Pitágoras. Aquí más o menos tengo una representación de cómo estamos. Este es 4. ¿Qué es 4? 4 es el cateto opuesto. ¿Y qué es 5? El cateto adyacente. ¿Qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar la hipotenusa, el lado más grande. ¿Cómo se halla la hipotenusa? Hipotenusa sería h al cuadrado igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Reemplazamos. H al cuadrado nos queda 5 al cuadrado, que es el cateto adyacente, más 4 al cuadrado, que es el cateto opuesto. Entonces, sumamos, aplicamos el cuadrado y sumamos. 5 al cuadrado, 25, 4 al cuadrado, 16. Y nos queda h cuadrado igual a 25 más 16. Entonces, h cuadrado es igual a 41. Entonces, tenemos de esta manera. Raíz cuadrada de h cuadrado igual a raíz cuadrada de 41. Simplificamos este cuadrado que tenemos aquí con este cuadrado y nos queda h igual a raíz de 41. Entonces, según las identidades trigonométricas, el coseno del ángulo se define con el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente es 5 y la hipotenusa es raíz de 41. Entonces, de ese modo ya hemos hallado el coseno del ángulo. Bueno, ahora vamos a hallar la velocidad inicial, que tenemos que sustituir en cualquier ecuación. Una cosa es recordar que estamos trabajando con esta ecuación que nosotros definimos como ecuación de movimiento, de la cual ya hemos hallado la tangente del ángulo, el coseno del ángulo, y ahora vamos a ver que G lo vamos a trabajar con un valor de 10 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a reemplazar en la ecuación que tiene 0 al comienzo. ¿Cuál es la ecuación número 2? Que es esta que está aquí en pantalla. Entonces vamos a comenzar. Tenemos 0 igual 500 por 4/5 menos 125.000 G. O sea, G ya sabemos que es 10, entonces sería multiplicado por 10. Entonces sería b sub 0 cuadrado multiplicado por 5 sobre raíz de 41, que va al cuadrado, que sería el coseno del ángulo al cuadrado. Entonces, miren, ¿cómo sería? Bueno, seguimos resolviendo y nos queda 0 igual a 400. ¿Dónde sale ese 400? Sale de la multiplicación de este 500 que se divide, bien, 500 entre 5, eso da 100, lo multiplicamos por 4 y finalmente nos queda el 400. Ahora multiplicamos 125.000 por 10, nos queda 1.250.000. Esto permanece intacto. Y este cuadrado, 5 al cuadrado 25, aquí este cuadrado se cancela y sale lo que está dentro de la raíz, que es 41. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar 1.250.000. Lo vamos a dividir entre 25 sobre 41. Ahí está. Eso nos da 2.050.000, que es el valor que tenemos aquí. Ahora, nosotros queremos hallar esto, la velocidad inicial. Entonces, cuando nos quedó esto, pasamos el 400 a este lado. Vamos acá. Y nos quedaría de la siguiente manera.
velocidad, b sub 0 al cuadrado sobre 2.050.000 igual a 1 sobre 400. Entonces, como queremos es hallar esta, que comienza por b sub 0 al cuadrado, entonces nos quedaría 2.050.000 entre 400. Entonces, eso nos queda igual, esto, el cociente, el producto, como ustedes quieren llamar, de esta operación, nos da 5.125. Ahora, para manejar nada más b sub 0, pues toca elevarlo al cuadrado, o aplicar la raíz que hicimos en este caso, raíz cuadrada. Entonces, esta raíz, este cuadrado con este cuadrado se van a cancelar, y lo que hacemos es pues sacar la raíz cuadrada de 5.125. Aquí está. Sería 5 raíz de 205. Y esa raíz pues también se puede operar, ¿no? 5 raíz de 205, que nos termina dando este resultado, 71.59 metros sobre segundo, que eso, mi gente, es la velocidad inicial. Bueno, ya hemos hallado todos los valores de la ecuación de movimiento. Y ahora tenemos que sustituir. Reemplazando nos queda y igual x tangente del ángulo, recordemos la tangente del ángulo, 4 quintos, x cuadrado sobre g, a g lo definimos como 10, 2 por velocidad inicial al cuadrado, recordemos que es esta, 5.125, y coseno del ángulo al cuadrado, recordemos el coseno es 5 sobre raíz de 41 al cuadrado. Operando todo esto, nos queda y igual 4 quintos de x menos toda esta fracción, nos termina dando 1 sobre 625x al cuadrado. Y esa, mi gente, es la ecuación que describe el movimiento de ese proyectil que se nos presenta en el ejercicio. Aquí más o menos tenemos un gráfico donde se recrea el movimiento de ese proyectil, la parábola que toma ese proyectil. Y aquí tenemos el gráfico, que en este caso es un gráfico dibujado en la aplicación de GeoGebra, donde tenemos aquí los vértices, que es 250, o sea, cuando está en 100, ella está en 250, que es lo que se describe en el ejercicio. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, mi gente. Espero que este video les haya gustado. Chao, chao.